Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz y esto es Beto a Saber, su dominical de todas las noches. Comenzamos el programa con un hecho realmente vergonzoso. El esclavista asesino, el sujeto que encerró con candado a los dos jóvenes que murieron trágicamente en el incendio de las Malvinas, se lió a golpes esta noche con los deudos de las víctimas. Es decir, el sujeto que tendría que estar ya hace buen rato preso, bajo 7 candados, este sujeto coico, parece que es una especie de magnate encubierto, parece que tiene mucho poder y mucho dinero, porque cuenta con toda una gavilla de matones a su alrededor. ¿Y quién protege a las víctimas? ¿Quién protege a los deudos? Vean ustedes lo que pasó y luego lo vamos a comentar. Adelante. Oiga, ¿Están abriendo la puerta? señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pilar, sí. Sí te escucho. Está pagado. Están pagando con su plata. Eres malo con su plata. ¿Qué pasa, señores? No tengo que por ellos, yo soy una asesina. No te das cuenta. No te das cuenta. Como si no fuera suficiente con la agonía que han sufrido estas personas, de esperar a que sus hijos sean rescatados, de comprobar que nadie hace nada y que nadie mueve un dedo, que finalmente mueren quemados, de esperar a que les devuelvan los restos de sus hijos durante días, y ahora tener que pelear también con la impunidad, también con los propios asesinos de sus hijos, que además, como ya dije, parece que tienen mucho poder. Estas dos personas, Johnny Coico Sirlopú, de 35 años, alias El Gringo, su esposa, Vilma Seña Santamaría, de 38 años, parece que son la cabeza de una especie de imperio chicha, de una especie de imperio informal que crea una serie de empresas con diversas razones sociales, que evade impuestos y que amasa una verdadera fortuna. Sobre eso nosotros vamos a darles información más adelante. Pero queremos ahora mostrar en un reportaje cuál fue la verdadera cronología del horror del día del incendio. Porque ayer decíamos que pasaban las horas y pasaban los ministros y los alcaldes desfilando por ese lugar y no tenían en cuenta que había unas personas ahí que estaban muriendo, que acababan de morir, que estaban haciendo ellos una alfombra roja sobre las muertes de dos muchachos trabajadores, humildes y en realidad esclavos. Vamos a ver el informe que nos ha preparado Rosario Victorio. Adelante. PPK y su esposa, el alcalde de Lima, Castañeda Locio, el ministro de Trabajo, el ministro del Interior, la ministra de Salud, llegaron al devastador incendio de las Malvinas, como si se tratara de un avant-premier. Solo faltó la alfombra roja, porque incluso estaba ahí observándolos el esclavista Johnny Coico. Pasó el fuego y nadie nos ha dejado subir a nadie. Sobra pudiendo rescatarlo el toque, pero no nos han dejado subir. Pero ¿de qué sirvió tenerlos en el incendio mientras Joby y Tubito, desesperados, pedían que los rescaten? ¿Cuánto realmente ayudó la presencia de las autoridades en el lugar del siniestro? Acá se lo contamos. Veamos esta cronología del horror. Jueves 22 de junio, 12:30 del día, la Galería Nicolini en las Malvinas empezó a arder. Una hora más tarde, Joby y Tubito empezaban a pedir ayuda. ¡Para!
¡Allá arriba! ¡Quiere salir! Están tirando cosas ahí. Está tirando para pasar la por el centro que ves, está tirando. ¿Y en qué parte estás? ¿No puedes salir? Llegó la noche, pasó la madrugada y recién las autoridades se dieron cuenta de la magnitud de la tragedia. Sinvergüenza es para venir cuando todo es su culpa. ¿Qué sinvergüenza es usted? Cara dura tiene de venir. Sinvergüenza. Sangre debería tener en la cara. Sí, se dieron cuenta cuando Jovi y Tubito ya estaban carbonizados. Es un asesinato, es un crimen esto. Esto no es un accidente. Este es un crimen, a él lo han matado. A las 8 de la mañana, el primero en desfilar ante la prensa fue Luis Castañeda Alosio, el alcalde de Lima. Sí, el que debió fiscalizar la Galería Nicolino, el que debió fiscalizar a Johnny Coico. Se va a sancionar a todos los que se resulten responsables. Yo no puedo en este momento decir a fulano o sultano, pero esto no va a quedar impune de ninguna manera. ¿Dónde estás tú? No te cuelgues. Castañeda intentó ingresar a la zona de emergencia. Los bomberos de inmediato le llamaron la atención. ¡Están trabajando ahí! Alcalde, no se puede entrar, le están diciendo. 10 de la mañana, nuestro presidente y su esposa no podían faltar a la cita. Tenían que salir en la foto, mientras Johnny Coico, el gringo, jugaba con su llave. Y miren la cantidad de humo que viene de solventes, pinturas y cosas que no hubieran debido estar ahí, ¿no? Porque no siguen la ley y se burlan de la municipalidad y del INDES y de todo, ¿no? Y además tenían empleados ahí semi-esclavos escondidos, ¿no? Y bajo llave, lo peor de todo. Sí. ¡Allá arriba! ¡Quiere salir! Están tirando cosas ahí. Está tirando para pasar por el centro que ves, está tirando. ¿De qué sirvió la presencia de PPK? De nada. Pero había que seguir con el desfile. 10:30 de la mañana. Era el turno de la ministra de Salud, Patricia García, quien llegó repartiendo mascarillas, preocupada por los periodistas, pero no por las muertes de Jovi y Tubito. Mientras tanto, en sus narices, el asesino Johnny Coico seguía merodeando la zona. Gracias. Pero cuando se le preguntó cómo se iba a atender esta emergencia, no supo qué responder. ¿Y cómo se va a atender la emergencia? ¿Te refieres a la emergencia? Claro. Esto, o sea, estamos haciendo recomendaciones para la gente. Tenemos, además, los puestos de avanzada. Estamos ofreciendo los servicios de atención a los bomberos y a los policías. 11:30 de la mañana. Mientras los familiares de Jovito y de Tubito lloraban esperando el rescate de sus seres queridos que laboraban como esclavos, el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, hacía su ingreso hasta la zona del desastre. En ese momento, Coico hablaba por celular. Aquí, a este edificio Nicolini, no hicimos una inspección laboral porque, por un lado, no hubo una denuncia laboral, pero lo más importante, el plan de acción estaba en este momento enfocado en otras partes de la ciudad. Se fue y el incendio siguió igual. Faltaba la llegada triunfal de Carlos Bassombrillo. Tenía que robarse el show, así que se vistió de bombero. Esto no es solo una tragedia, esto es un crimen también. ¿En qué sentido, ministro? Un crimen, por la informalidad, por la irresponsabilidad
porque todo lo que hay ahí es inflamable, no hay ningún control, contenedores en los techos. Esto es muy grave, muy grave. No puede seguir ocurriendo en nuestro país cosas así. Fue un desfile que duró 12 horas. 12 horas en que las familias de los mártires de las Malvinas imploraban que se les entreguen los cuerpos, mientras el asesino, Johnny Coico, se paseaba como Pedro en su casa, delante de nuestros gobernantes. Pero ¿de qué sirvió la presencia de PPK y su mancha en el incendio? De nada, ni siquiera para aliviar en algo la muerte de Jovi y Tubito. ¡Pata de arriba! ¡Quiere salir! Están tirando cosas ahí. Bien, la verdad es que cuando uno ve estas imágenes editadas de esta manera secuencial, el crimen se vuelve todavía más grotesco y más horrendo, porque uno ve una especie de baile de disfraces, ¿no? Va Sombrío, llega de bombero, la ministra de Salud llega disfrazada de cirujana. Es una comparsa esto, es un carnaval. Pero ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene la decisión de hacer algo? ¿Quién puede convocar a un comité de emergencia para rescatar a estos dos jóvenes peruanos? Nadie. Todos van y dicen, ah, qué horror, qué barbaridad, es increíble esto, ¿cómo puede pasar? Estoy horrorizado. Todos están escandalizados. Pero ¿quién toma el control? Absolutamente nadie. El presidente de la República, su esposa, sus ministros, el alcalde, todo el mundo desfiló. Pero los chicos se murieron igual. Y no pasó nada. Entonces, la pregunta es, ¿para qué van realmente? ¿De qué sirven las autoridades desfilando ante las cámaras si ninguna de esas autoridades pudo tomar una simple decisión? Convocar a un comité de emergencia para tratar de tratar por lo menos, y no dejarle todo el peso a los bomberos, que como sabemos no tienen el apoyo de nadie. Comenzamos el programa hoy mostrando la trifulca vergonzosa, terrible, entre los deudos de las víctimas y Johnny Coico y sus matones. Ya dijimos, y acá nos reafirmamos, en que este Johnny Coico, a través de estos talleres de esclavos, estos talleres clandestinos donde se falsificaba tubos fluorescentes, enchufes, productos de ferretería, ha amasado una auténtica fortuna, porque tiene varias empresas, entre él, la esposa y la familia, tienen una serie de negocios en los cuales, explotando a los jóvenes como lo hacía, con 20 soles de sueldo, ha podido hacer muchísimo dinero e incluso participar en licitaciones. Ojo, esto es muy interesante, pero de eso hablaremos después. Ahora vamos a conversar con Berta Villalobos y Adelaida Castro, que son las madres de Tubito y Jovi, las víctimas del incendio. Buenas noches, señoras. Buenas noches, Beto. Quisiéramos, por favor, que le cuenten a nuestros televidentes qué ha pasado hoy a la salida de este interrogatorio. ¿Qué fue exactamente lo que desencadenó esta violencia? Ya, cuando comenzó toda esta violencia, estos sujetos, le podría decir sujetos, que salieron ahí y la señora, una señorita fue, claro, estamos molestos, ¿no? Indignados. Y la señorita se acercó, ¿no? A ver si ahí estaba Johnny Coico. Entonces, la cual lo empujó a la puerta y salió molesto para que le pega a la señorita, este desgraciado. Entonces, en esa parte nos metimos todos, ¿no? ¿Cómo vamos a poder ver que unos varones que quieren pegar a las mujeres, ¿no? Porque ahí estaban todas mujeres, no había varón, solamente un solo señor, ¿no? Y él se ponía con todas las mujeres. Qué cobarde este hombre, ¿no? Estos son los matones del delincuente, pues son unos delincuentes. Claramente están muy resguardados e incluso hemos visto que hasta la propia policía los cuida y los protege, pero quisiéramos saber qué fue lo que desencadenó la indignación de ustedes. Porque este señor Coico, Johnny, ayer vino también con su guardaespaldas, con estos hombres, de la cual igualito estaban ahí, todos riéndose, todos burlón, y nos molestan, ¿no? Nosotros sufriendo con estos dolores que enterramos a nuestros hijos, que murieron de una manera bien feo, que todo el mundo sabe, y ellos andando bien, resguardando a un delincuente,
Y eso nos molesta a nosotros, nos indigna, en la verdad, que Johnny Coico se pasea bien con su guardaespaldas ahí, y nosotros ¿qué? ¿Nosotros qué somos? El delincuente bien resguardado, ¿qué nosotros le vamos a hacer al delincuente? Nosotros no le vamos a poder hacer nada al delincuente. Nosotros solo somos personas que solamente estamos buscando justicia. Bien, señora Castro, quisiéramos hablar con la señora Villalobos también. Buenas noches, señora Villalobos. ¿Por qué cree usted que han conseguido esta impunidad? ¿Por qué Johnny Coico y su mujer, que son los dueños de un imperio, ¿no es cierto?, de talleres clandestinos y de falsificación, consiguen salir libres? La Fiscalía no pide para ellos ni siquiera que lleven el proceso en la cárcel. Porque tienen plata, porque nosotros somos pobres, por eso ellos abusan. Como ellos tienen plata, pagan a sus matones, los pagan a la fiscal y todo ahí corre plata. Y como la gente pobre no le hacen caso, ellos lo que pagan es la plata. Eso es lo que pasa acá. Acá no hay justicia. Acá nosotros pedimos justicia. Pero sin embargo, la gente que tiene plata le dan preferencia. Bien, nosotros, como ya hemos prometido, vamos a seguir este tema hasta el final, hasta las últimas consecuencias, porque parece que se está diluyendo poco a poco en los medios y estos sujetos han conseguido una impunidad que francamente hay que investigar. ¿Qué hay detrás? ¿Cuánta plata hay detrás? ¿Cuántas empresas? ¿Cuánta evasión de impuestos? ¿No? Porque no es normal que dos personas que sean culpables de tragedia semejante hayan sido liberados, ¿no?, y sean tratados con guantes de seda. Algo raro hay y lo vamos a investigar. Muy bien, el día de hoy el personaje político ha sido sin ninguna duda Kenji Fujimori, que se ha vuelto algo así como el amigo de todos, ¿no? Everybody loves Kenji. Algo pasó que de pronto Kenji se volvió el personaje entrañable del que todo el mundo quiere ser amigo. Nosotros hemos preparado un pequeño resumen de algunos de los hitos en la biografía de Kenji Fujimori. Adelante. Kenji Fujimori siempre cabalga con soltura, el caballo de la noticia. Roba cámara y aparece en el momento preciso, donde las papas queman. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Salta, Kenji! No importa si ese es del Congreso, realities, programas de baile o redes sociales. Hasta videos caseros que, de muchos años atrás, lo mostraban desde chiquito muy diferente a su hermana Keiko. Sí, la misma que hoy quiere sancionarlo en su bancada por irse de boca. ¿Pero es realmente tan inocente Kenji Fujimori? Recordemos parte de su vida, desde que era el engreído de Palacio de Gobierno. Kenji creció y, como no podía ser de otra manera, se inclinó por la política, siendo elegido 2 veces congresista, ambas siendo el más votado. Con 37 años, el menor de los Fujimori Iguchi siempre mostró una personalidad muy particular, que como por arte de magia, la llevó hasta el Parlamento. Voy a desaparecer el pañuelo, Beto. El pañuelo rojo. Así es. Ya. Y luego lo vas a aparecer. Es un acto básicamente de ilusión, de engañar a la mente, tal como lo hace el ministro Urresti con la delincuencia. ¿Acaso el ministro más popular, el Batman, el caballero de la noche? Yo quiero una ministra de la mujer que me defienda, no que me acuse. Pero Kenji ha demostrado que tiene una correa muy ancha. Tampoco. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tampoco. Más fuerte, más fuerte. Tampoco. Más fuerte. Apriétame, pues. Sin embargo, no todo ha sido risas para el parlamentario. La partida de Chisito, su gran amigo, lo marcó para siempre. Héroe del Perú, teniente coronel, ejército peruano, Juan Valer Sandoval, comando Pachacute. Siempre te recordaremos como nuestro amigo Chisito. Pero ustedes tienen que conocer la verdadera historia, ustedes tienen que conocer que ellos son los verdaderos héroes y que gracias a ellos tenemos la paz. Sí, pues,
Kenji, cuando tenía solo 17 años, habría sido la mente maestra detrás de la operación Chavín de Huanta. No hay duda que la vida del hijo de Susana Iguchi siempre ha sido extrema. Bueno, parece que ha querido robar el maletín. Desgraciado, maldito, porque uno trabaja que no sabe. No hagas eso, no hagas eso. Kenji es tan extremo que le gusta blanco o negro. Por eso, no dudó en posar con su pareja imaginaria, Miguel el Conejo Rebocio. Han habido personas que me han dicho, Kenji, finalmente saliste del closet. O otros que se van al extremo de insultar. Aunque el rumor sobre su sexualidad quedó aclarado cuando oficializó a su novia Angie Silva, que valgan verdades, estaba como la recetó el médico. La relación se acabó. Bueno, Kenji nunca se ha tomado la vida muy en serio. Por eso no tuvo problemas en posar con la primera dama Nancy Lange, ante la furia de Keiko y sus colegas de bancada. Y como al chino le resbala que se piquen, es más, parece que le fascina, no dudó tampoco en darle la mano al primer ministro en el Parlamento. Kenji siempre ha sido el rebelde, sin causa o con causa, no sabemos. Pero ya para la segunda vuelta electoral, le hizo un desplante a su hermana mayor, al negarse a empujarse un pan con chicharrón con ella en el desayuno presidencial. Es más, no le dio su voto. El popular API mantiene su posición, mantiene su postura, defiende su verdad. ¿Renunció tu padre a la presidencia por fax? No. La respuesta es falsa. Bueno, es su verdad. Así es Kenji, el extrovertido y ocurrente político, ecléctico, multifacético y hasta a veces figuretti. El que pugna por el indulto de su padre y que a su vez no escatima en divertirnos ante cámaras. El más votado, 2 veces en el Congreso, y el que causa más de un dolor de cabeza en Fuerza Popular. Él es Kenji Fujimori, aunque le arda a Keiko. Bueno, las disputas entre hermanos en política no son nuevas, ¿no? En la historia del Perú hay cantidades de hermanos que se han enfrentado, que han rivalizado por el poder. Y podríamos remontarnos a Huáscar y Atahualpa, a los hermanos Pizarro, a los hermanos Antauro y Ollanta. Es decir, hay una cantidad de dúos de hermanos y casi siempre la cosa acaba mal. No tengo a la mano ningún referente en el cual 2 hermanos se hayan enfrentado por el poder, como obviamente está pasando con Keiko y Kenji, y haya terminado la cosa bien, con un final feliz, ¿no? En el caso de Antauro y Ollanta, claramente no, porque Antauro continúa en la prisión. Hoy ha sido sancionado Kenji Fujimori, le han dado un jalón de orejas en su bancada, lo citaron a este cónclave que tiene lugar en el Hotel El Pueblo, una especie de retiro espiritual, donde se van a quedar 3 días y 2 noches, creo, ¿no? Y esto fue lo que dijo Kenji al llegar en medio de todo el revuelo de los coleguitas. Congresista, ¿cómo está? Congresista, ¿cómo está? A ver, un segundito, por favor. ¿Cómo están? Todo bien, todo tranquilo. Por si acaso no sé los cargos por los que me están acusando. Ahora me enteraré, me imagino. El día de ayer no pude asistir a la reunión de bancada porque ya tenía una reunión de trabajo con el ministro del Interior, el ministro Basombrío. Pero lo importante es fomentar un clima de tolerancia y de diálogo. Muchas gracias, muchas gracias. Cuidado con el Mac 5, cuidado. ¿Se siente decepcionado por esto? Cuidado. ¿Cree que se excedió, congresista, usted a llamar leones o a hablar de coliseos? Lo importante es que jamás voy a renunciar a mi partido. Gracias. Cuidado. Bueno, la verdad es que se ha vuelto el protagonista de la temporada, eso nadie se lo puede mezquinar. Y habría que preguntarse cuánta relación hay entre este súbito estrellato de Kenji Fujimori y la llamada al diálogo. Parece que hay una relación entre ambas cosas, ¿no? Sin ser demasiado suspicaces, uno podría decir, bueno, a Keiko le convendría
que el hermano se calme un poco, ¿no? Que salga un poco de los titulares y las primeras planas. Y una buena manera es poner en agenda una urgente reunión con PPK. ¿Para qué se reúnen Keiko y PPK exactamente? Eso es una incógnita. Hay muchas especulaciones, ¿no? Tendrá que ver con el gabinete Zavala, tendrá que ver con el indulto a Alberto Fujimori, tendrá que ver con el estrellato de Kenji, pues todas las posibilidades caben. Pero aquí lo que habría que hacer es un ejercicio de política ficción y preguntarnos qué pasaría si PPK indultara a Alberto Fujimori inmediatamente después de reunirse con Keiko. Es decir, ellos se reúnen el martes 11, ¿no es verdad? Digamos que al día siguiente, o a los 2 días, o a los 3, PPK decide indultar a Fujimori porque le da la gana, porque es su facultad, porque el presidente puede decidirlo simplemente porque la Constitución así lo dice. ¿Qué pasaría? Pues todo el mundo diría, ese es un acuerdo, ese es un canje. Keiko le ha pedido que indulte a su padre y ese es el resultado de la reunión. ¿Verdad? PPK no quiere eso. A PPK no le conviene porque además toda la gente que ha votado por él, en realidad muchos de ellos votaron contra Keiko, ¿no? Y ya este viernes nomás han convocado a una marcha no al indulto, el indulto es un insulto, etcétera, etcétera. Entonces, la otra posibilidad sería que lo indulte antes. ¿Qué pasaría si lo indulta antes? ¿Quién gana ahí? Yo no tengo duda de que los hijos, ambos, y también Sachi y también Hiro, querrán ver a su padre libre, ¿no? Obviamente. Cualquiera querría que su padre salga de prisión. Pero, olvidándonos de que es el papá de la candidata, ¿a quién le conviene más que esté Alberto Fujimori en libertad? ¿A Keiko o a Kenji? ¿Quién tendrá más ganas? ¿A qué carrera política le haría más daño o más beneficio que Alberto Fujimori salga? Pues es una pregunta que dejo sobre la mesa. Pero lo cierto es que en este momento Kenji Fujimori ha conseguido ser una especie de nuevo caviar, de nuevo amigo de la izquierda, de amigo de todos, porque la gente que hasta hace muy poco tiempo se burlaba de él, decían que era bobo, que era tonto, lo bulleaban con el tema del perro puñete, ahora resulta que empieza a caerle simpáticos a todo el mundo. Y muy probablemente, si la carrera de Kenji Fujimori creciera, pues en el año de la elección veremos a esta misma gente que ahora le hace ojitos y le parece simpático y lo ven guapo, votando por cualquier otro advenedizo para impedir que Kenji gane. Porque esa es más o menos la dinámica de las elecciones en el Perú, ¿no? Entonces, si es verdad que en el año de la elección vamos a tener extremos, vamos a tener antauros o vamos a tener batters, pues, ¿por qué no podríamos tener un Kenji? Esa es una incógnita que yo creo que habría que mirar desde ahora, ¿no? Porque Mr. Kenji tiene asesores detrás, no está dando puntadas sin hilo, y la reunión de PPK con Keiko quizás tenga como gatillo también esta disparada del pequeño Fujimori que no por ser ahora opositor temporal de Keiko deja de ser Fujimori. Vamos ahora con la conferencia. No veo, tienes que acercarte más. Soy miope, pues. La conferencia que dio hoy la policía sobre el caso Corina Rivadeneira. Parece que ya le dieron un ultimátum y ahora tiene que abandonar el país. Adelante. Nosotros le sugeriríamos o le recomendaríamos a la ciudadana Corina Rivadeneira que se ponga derecho, que no agrave su situación. Debería ponerse a derecho para que resuelva de una manera adecuada su situación en el país, cumpliendo con el mandato de la autoridad competente. Bien, ya esta telenovela tiene una cantidad de capítulos impresionante, pero parece que ahora sí, de grado fuerza, Corina tendrá que abandonar el país y seguramente lo hará al lado de su esposo Mario Hart, ¿no? Porque ellos se acaban de casar y supongo que
tendrán que buscar residencia en otro lugar que no sea Venezuela, vale decir Miami o cualquiera otra de las ciudades donde ellos crean conveniente, porque ya la autoridad ha dado su veredicto. Bien, vamos a hablar ahora de una noticia que tiene que ver más con la televisión y menos con la política, pero la noticia no es un sin confirmar, es una realidad. Laura Bozzo se ha separado de Cristian Suárez y la razón es una señora llamada Adriana Amiel, una argentina que frisa los 50 años, que vive en Miami y que ha empezado una relación con el argentino hace ya 2 años. Los constantes viajes de Cristian Suárez a Miami, Estados Unidos, país al que Laura Bozzo no puede entrar, pues han empezado a levantar sospechas y ya el día de hoy oficialmente Laura y Cristian se han separado. Nosotros estamos en comunicación por vía telefónica desde México con Laura Bozzo. Buenas noches, Laura. Mi querido Beto, te mando un beso enorme. Yo no tenía idea de esta relación de Cristian Suárez con Adriana Amiel o algo así, me dijiste. Yo no he terminado aún con Cristian, o por lo menos no tenía idea de esto. Laura, la recepción está bastante mala. No sé si estás en una habitación pequeña, se oye como si estuvieras en un closet. O estás con el speaker prendido. Voy a salir, estoy en casa. Sí. Si puede salir un ambiente más amplio para que quizás la acústica sea mejor. ¿Ahora me escucha mejor? Un poquito mejor. Bueno, te cuento, yo no tenía idea de esa relación hace 8 años de Cristian con esa señora. No tenía la menor idea y bueno, yo le deseo lo mejor y si realmente quieren una relación, que le vaya muy bien. Nosotros aquí estamos proyectando algunas fotografías de Adriana Amiel. De hecho, mañana el programa Cuéntamelo Todo tiene unas fotos de ambos juntos y por eso es que hemos querido llamarte para que tú confirmes la noticia. ¿Cuántos años estuvieron juntos? ¿16? Mira, yo no sabía nada de esa historia. Yo siempre dije que una mujer sola puede salir adelante y siempre dije que una mujer que se entiende que un hombre le engaña de calle, esto es cierto, que yo lo decía, yo le decía lo mejor, si se nació una buena persona conmigo, no tenía idea de esto, y si es así, pues que bien, que disfrute. Yo sola he salido adelante sola toda mi vida. Nunca necesité de un hombre para llegar a donde estoy. Mi programa sale el 20 de agosto, tengo una plataforma digital y un libro que estoy ya casi terminando. Y si él está con Adriana Amiel, lo que me pedí, que yo le bendiga, que sea muy feliz. ¿Es cierto que la familia de Cristian, a quien conocidamente tú has apoyado de manera bastante generosa, tanto a la madre como a los numerosos hermanos de Cristian, es cierto que Liliana Ricarte, la madre de Cristian, incluso había entablado amistad con esa señora Adriana Miel, que se había quedado hospedada en su casa en Miami? Yo no puedo hablar jamás mal de la señora Liliana, a la que quiero mucho, menos de Macarena, que es una persona a la que adoro. Y si es así, bueno, yo la verdad, simplemente me duele el alma, ¿no? Porque como comprenderás, es muy doloroso tener a una persona entregarse. Pero bueno, que lo disfrute y que sea muy feliz. ¿Cuándo ha terminado, digamos, oficialmente esta relación, Laura? Nunca, me acabo de enterar de esto ahora. Pero entiendo que él ya no vive en tu casa. Obvio que sí, está acá en mi casa. Mientras hablo contigo, ¿está en tu casa? Sí, no. Obvio que está en mi casa. No me engañes, Laura. ¿Me lo puedes pasar entonces si está ahí contigo? No quería hablar con nadie, pero está acá en mi casa. Bien, en todo caso,
¿Tú te arrepientes o te... Quisiera hacerte una última pregunta, Laura. ¿Te arrepientes o te felicitas de no haberte casado con Cristian Suárez? A ver, yo jamás me casaré con nadie que no sea el padre de mis hijas. Punto. Nunca me iba a casar ni me volvería a casar con nadie. Ahora, tú dices que no se habla con nadie, estaría acá en el cuarto. Y la verdad, yo le deseo, te digo una cosa, yo no tengo cómo agradecer porque ha sido una buena persona conmigo, me ha apoyado siempre y bueno, que Dios lo bendiga. Si él decide irse con Adriana, Amiel o lo que sea, bueno, que sea feliz. Yo soy mucha mujer para necesitar de un hombre. Jamás necesité ni del padre de mis hijas ni ahora de él. Bien, Laura. La noticia del fin de una relación, de un amor, bueno, siempre es una noticia triste que lamentar, pero en todo caso tú eres una mujer que se ha hecho a sí misma y estoy seguro que vas a poderte reponer de este revés. Gracias. Nosotros vamos ahora con otros temas. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de la situación en Venezuela, donde la crisis ya ha llegado a límites realmente insoportables para la población. La escasez, el hambre, la violencia, el asesinato de los civiles y sobre todo de los jóvenes estudiantes que salen a protestar ya ha llegado a extremos insostenibles. Con eso regresamos. No se vayan, esto es Veto a Saber. El régimen asesino de Nicolás Maduro en Venezuela ya no da para más. La sangre de los estudiantes, de los muchachos, de las amas de casa que salen todos los días a la calle a protestar, pues no tiene cuándo terminar de regarse en esas calles y lo que están viviendo en este momento nuestros hermanos en Venezuela es un drama que pocos conocen, sobre todo porque la prensa ya está tan limitada y porque ha habido regímenes no solamente complacientes, sino amiguísimos de Nicolás Maduro. Por ejemplo, Ollanta-Humala, ¿no? Que todos recordaremos, Maduro se daba el lujo de votar ministros aquí. ¿A Roncayolo quién lo votó? Maduro. ¿Ha cometido usted el peor error de su vida? Dijo Maduro al día siguiente que el canciller estaba en la calle. Porque el gran Nicolás Maduro, ¿no? Egregia inteligencia de América Latina, lo decidió. Vamos a ver el desastre que está haciendo su régimen con los venezolanos hasta el día de hoy. ¡Vamos todos, vamos! Yo tengo 17 años, papá. Yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente me voy al país por cuestión de mi futuro, pero yo realmente no me quiero ir de Venezuela. Este es mi país, yo nací aquí, estoy luchando por él. La lucha de poco vale por el futuro de muchos. La lucha de unos cuantos vale por el futuro de muchos. Esto es lo último que alcanzó a decir Neomar Lander, luego de ser asesinado por los grupos paramilitares durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, que se realizan desde hace más de 3 meses en Venezuela. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, papá, vamos! Neomar llevaba puesto un chaleco de cartón en el cual había escrito: "Yo soy libertador". A sus 17 años, este joven estudiante estaba dispuesto a morir con tal de liberar a su país de una dictadura cruel e inhumana.
en el que ya han liquidado a 89 personas. Vamos, denle el espacio, denle el espacio. Que nuestra gente no muera de hambre, siendo el país que tiene las mayores reservas de petróleo. Hay una cosa que es muy grave que está ocurriendo ahora, que no se había visto en esta medida en Venezuela antes, y es el juicio en contra de civiles en tribunales militares. Hay personas detenidas en el marco de las manifestaciones que están siendo enviadas y juzgadas por tribunales militares, sin ningún tipo de debido proceso, y este tipo de procedimientos viola todo el derecho venezolano, internacional, y son juicios que son una barbaridad. Hoy se cumplen 90 días de protesta, y a pesar de que el país vecino vive la peor crisis política de su historia, la cantidad de muertos y heridos se siguen multiplicando. Estamos prácticamente frente a lo que uno llama una guerra civil, porque no solamente están los muertos, sino los saqueos y los robos. Es un terrorismo de Estado. Es como una espiral que es cada vez peor. Yo te diría que a partir del 2014 se empieza a notar más gravemente y es cada vez mucho peor. Han habido incidentes gravísimos de violencia y represión en contra de los manifestantes, en contra de los transeúntes y en contra de gente que no estaba participando de las manifestaciones. Han habido más de 80 muertos, más de 1.300 personas heridas en las manifestaciones y más de 3.000 personas detenidas. Una de las recientes víctimas de las protestas antigubernamentales fue el violinista Armando Cañizales, de 17 años. En este video se puede ver los últimos instantes de vida del joven músico, integrante del afamado Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, uno de los proyectos culturales más amados de Hugo Chávez, que recibió un tiro en la cabeza. No, Armando, no. Sus amigos le rindieron un homenaje el día de su funeral tocando la Sinfonía número 7 de Beethoven, la última que tocó Armando con su violín. El director de orquesta, Gustavo Dudamel, nunca había alzado la voz contra el gobierno hasta que le mataron a uno de los suyos. Quiero hacer un llamado a los líderes políticos a encontrar las vías necesarias para salir de esta crisis que aqueja a nuestra querida Venezuela. Primordialmente, se deben dejar a un lado los egos, las ideologías y definitivamente escuchar y pensar en la gente. Debemos evitar el enfrentamiento entre hermanos, porque ese camino nos podría llevar a un conflicto fratricida. Sin embargo, Nicolás Maduro, un presidente que llegó al poder sin tener siquiera secundaria completa y que jura que el espíritu de Hugo Chávez se le presenta en forma de pajarito, no está dispuesto a dar su brazo a torcer. Y han sido capturados más de 30 encapuchados, violentos terroristas. Sin embargo, los jóvenes venezolanos no están dispuestos a retroceder y pelean con las armas que tienen. Algunos provistos de violines y otros fabricando las famosas bombas Puputov, hechas de excremento y que se estrellan contra las tanquetas de guerra que los atropellan. Su lucha, dicen, es para que los 32 millones de venezolanos puedan volver a vivir en paz. Un país es para quererlo, para hacerlo crecer, no para destruirlo, y ellos lo están destruyendo y yo no quiero que lo destruyan. Mira, esto es una lucha que no es ni de izquierda ni de derecha. Los derechos, la libertad, los derechos humanos, la democracia, la justicia, la paz, no tienen distingo político. Ante esta respuesta, Nicolás Maduro, quien pasó de ser chofer de bus a presidente, amenazó a la oposición de ir al combate, aun si eso significa que Venezuela siga sumida en el caos y la violencia. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Maldito, marico, qué maldito. Señora. ¡Qué sucio! ¡Mira, mira, maldito! Este dictador, que niega de manera cínica
los crímenes de lesa humanidad que su propio gobierno ejecuta. Ante la prensa internacional, calificó de atentado terrorista el supuesto ataque de un policía que a bordo de un helicóptero y bautizado recientemente como James Bond, lanzó disparos y granadas a la sede del Tribunal Supremo. Te exigimos, presidente Nicolás Maduro Moros, tu renuncia inmediata, conjunto con tu tren ministerial. Uno de estos pilotos era el piloto del exministro Rodríguez Torres, que como ustedes saben, aceptó el día de hoy que trabaja para la CIA. Pero para la oposición, esto se trataría de una cortina de humo, orquestada por el mismísimo presidente. Se emitían 2 sentencias, una donde se le quitaba la inmunidad parlamentaria a los diputados venezolanos y otra sentencia donde se le arrancó las competencias a la fiscal general de la República, que como hemos sabido ha tomado una actitud más institucional, y se las daban al defensor del pueblo, que nosotros le decimos al defensor del puesto. Lamentablemente hay una palabra que puede definir este estilo de gobierno: cleptocracia. Un grupo de ladrones que tomaron por asalto el poder. Se tortura a personas cuando son detenidas. En Venezuela hay casos de gente que recibe shocks eléctricos, detenidos que son obligados a comer pasta cruda con excremento, golpizas, amenazas de muerte. Esta combinación de cosas, cuando una persona está bajo custodia policial o militar, puede constituir tortura, y ha ocurrido en muchísimos casos. Hoy en Venezuela es que Maduro ejerce una absoluta concentración de poder que le permite cometer todo tipo de abusos sin ningún tipo de control. Esta semana se cumplen casi 100 días de protesta, y a pesar de que ya han sido asesinadas casi 90 personas, hay más de 1 millar de heridos y han ocurrido más de 3.800 detenciones ilegales. La lucha por la libertad continúa. Su objetivo se llama Venezuela. La sangre de 90 venezolanos, muchos de ellos estudiantes, universitarios e incluso escolares, mancha para siempre las manos de este asesino llamado Nicolás Maduro, con la complicidad de tantos gobiernos y ante la inacción de la comunidad internacional. ¿Cuántos muertos más tiene que haber en Venezuela para que finalmente sea aplastada esta dictadura violenta, sangrienta, que como no es de derecha, como no es de militares de ultraderecha, está bien, todo el mundo se hace loco, todo el mundo silba y mira para otro lado. Algún día la historia hará justicia con Venezuela, que es un país tan grande y tan hermoso, mucho más grande que la tragedia que está viviendo en estos días. Bien, ahora quiero comentar algo que se dijo hoy. Estos políticos que a veces en medio de sus trifulcas sueltan una frase porque les parece muy ingeniosa, muy creativa. Víctor Andrés García Belaúnde, más conocido como Vitocho, se refirió hoy a Kenji Fujimori diciendo de él que era un autista. Una vez más, una condición, un tema del que nadie está libre, que no es exactamente una enfermedad, pero que es una condición muy difícil para las personas que la tienen que sobrellevar y para las familias que tienen hijos autistas o Asperger. Es usada alegremente como arma política para descalificar a un rival. De verdad, deplorable, Vitocho, deplorable. Deberías disculparte públicamente con las familias que tienen que convivir con este drama. Una vergüenza. Pasó con el Alzheimer, pasó con la elección en la que había que votar por el cáncer o el SIDA. Deplorable el nivel de los políticos una vez más. Ayer estuve en el programa de Philip Butters, que tuvo la amabilidad de invitarme durante la hora completa, y cuando ya nos despedíamos, yo quise preguntarle algo que ya le preguntaba en otras oportunidades y él, por supuesto, ha negado. La posibilidad remota de que él vaya a candidatear no a la alcaldía de su distrito, no a la alcaldía de Lima, sino a la presidencia del Perú. ¿Suena delirante? Seguro, pero en el Perú lo delirante siempre es lo que ocurre. Vamos a escuchar lo que me dijo. Porque el Perú es una olla de presión. El Perú es un país que sí vive una presión, esta dictadura del relativismo, y nos peleamos por tonterías en vez de pelearnos por lo importante.
En el 2021 este país va a arder si es que no arde antes y nos dejamos de estupideces. Esa es la realidad. ¿Va a ser candidato o no? ¿Quién quita? ¿No? No, bueno, si Ollantaytamala ha sido presidente y Toledo ha sido presidente, a mí me puedes decir lo que tú quieras, hermano. Yo tengo todos los defectos, yo no soy choro. Y en mi familia no hay choros. Nunca ha habido ni uno. En 800 años. Rasquen la olla, saquen el cocolón. No hay choros en mi familia. Así es. Entonces la segunda vuelta será Batters versus Antauro o Batters versus Kenny. Para ir pensando mi voto. No la maletees a Keiko, pues. ¿Ya? Invítame a tu programa hoy y ahí te cuento. Ya. Bueno, la respuesta literal, textual fue ¿quién quita? Philip Batters, ¿vas a ser candidato en el 2021? ¿Quién quita? Respondió él. Supongo que eso es una pregunta. ¿Quién quita que vaya a hacerlo? Es como no se descarta, cabe la posibilidad, quién sabe, maybe, perhaps. Bueno, la verdad es que yo creo que el 2021 vamos a estar ante opciones extremas derechas y extremas izquierdas. ¿Por qué lo creo? Porque el actual gobierno está haciendo las cosas como las está haciendo. Y la gente está harta. La gente está harta de impunidad, la gente está harta de ineficacia, la gente está harta de corrupción. ¿Y qué cosa van a decir al final de este gobierno, cuando este gobierno buenamente termine, sea el 2021 o antes? Hasta mañana. Los dejo con ATV Noticias. Chau.